Hola, en los videos pasados estábamos viendo algunos conceptos en espacios vectoriales como lo es conjunto convexo, conjunto balanceado, conjunto absorbente y conjunto absolutamente convexo. Construimos la envolvente convexa y construimos la envolvente absolutamente convexa. Entonces esos dos nos ayudan a mostrar que existen conjuntos que satisfacen esas condiciones o son ese tipo de conjuntos que después vamos a usar para estudiar un poco los espacios vectoriales topológicos. Entonces lo que nos concierne ahora es estudiar exactamente el concepto de espacio vectorial topológico. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero, como recordatorio, pues voy a poner que es una topología para un espacio, ¿no? Para un conjunto. Entonces nada más recordatorio. Si X es un conjunto, una topología, o vamos a ponerle así, y tau, una familia de subconjuntos de X, una familia de un subconjunto de la potencia. Entonces decimos que tau es una topología para X si se cumplen las siguientes tres propiedades, ¿no? Si se cumple que 1, el vacío y el total son elementos de la familia tau. X y el vacío están en tau. 2, si yo tengo una familia de subconjuntos o de elementos de tau, una familia de subconjuntos de elementos de tau, perdón. Entonces lo que vamos a necesitar es que la unión de estos U alfa se quede en tau, ¿no? Esa es la segunda condición. Y la tercera condición es que si yo tengo dos U y B elementos de tau, entonces U intersección B quiero que esté en tau. Entonces, si ustedes dan un conjunto y ustedes tienen una familia de subconjuntos que cumplen estas tres propiedades, entonces decimos que tau es una topología para el conjunto X. ¿Está bien? Bueno, como nada más es recordatorio, no vamos a profundizar mucho en esto. Entonces decimos que los elementos de tau son los abiertos. Son los conjuntos abiertos de tau, de X en este caso. Y le pueden poner así con respecto a tau. Con respecto a tau. ¿Está bien? Bueno, entonces pues hay muchos ejemplos de topologías. Por ejemplo, para espacios métricos, pues el conjunto, un subconjunto de ahí es abierto si cumple pues la condición de siempre, ¿no? Si tuviéramos espacios métricos, recuerden que un subconjunto de ahí de un espacio métrico es abierto si para cualquier punto ahí va a existir una bolita abierta, nada más que la estoy dibujando un poco cerrada, de radio epsilon con centro en X, que se queda totalmente contenido en el abierto, en el U. Entonces este es el primer ejemplo, o este es un ejemplo típico de conjunto abierto, ¿sí? Los abiertos en los espacios métricos. Los más básicos que ustedes a lo mejor conocen, pues son exactamente las bolas abiertas, ¿no? Todas estas. Las bolas con centro en un punto y radio, pues algún número epsilon mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos haciendo aquí, estamos generalizando estos conceptos de abiertos a un conjunto cualquiera. ¿Está bien? Bueno, pero eso no es nuestro objetivo.
estudiar este tipo de cosas. Esto lo pueden estudiar en un curso de topología. Bueno, entonces eso es una topología. Y los elementos de la topología vamos a decir que son los conjuntos abiertos de X con respecto a la topología. Bueno, entonces con esto lo que queremos hacer es juntar el concepto general de espacio topológico y el concepto general de espacio vectorial para formar el concepto de espacio vectorial topológico. Entonces lo voy a poner por acá. Entonces, definición. Entonces, sea X con la suma y el producto por escalar. Aquí sí es, ahorita para la definición sí es necesario ponerle nombre, suma y producto, un espacio vectorial. Un espacio vectorial. Recuerden que es siempre sobre R o C. ¿Está bien? Para nuestro curso nada más vamos a necesitar que sea sobre R o sobre C. Coma, en el que está definida una topología. En el que está definida una topología. Una topología tau. ¿Está bien? Entonces, tienen un espacio vectorial y ahí está definida una topología tau. Entonces, decimos que el espacio vectorial X con su topología es un espacio vectorial topológico. Es un espacio vectorial topológico. ¿Está bien? Si las operaciones de suma y producto, las operaciones, vamos a ponerlas acá, suma, ¿de dónde a dónde va? Va de X cruz X en X, ¿no? O sea, que lo que hace esto es agarra dos puntos y los suma, ¿no? Los manda a la suma, a X más Y. O vamos a hacerlo así. Mejor vamos a ponerlo así. Como se escribe la suma es agarra dos puntos en X cruz X y los suma. ¿Está bien? X más Y. Si las operaciones suma y producto por escalar, esta iría del campo, vamos a ponerle aquí mejor, sobre K igual a R o C. Sobre K igual a R o C. ¿Está bien? Y el producto por escalar, pues es una función que va de K cruz X en X dada por, parece J, pero es punto y coma. Vamos a poner nada más coma. Lo que agarra es un escalar lambda, un vector, y lo manda a lambda por X, ¿no? Entonces es un espacio vectorial topológico si las operaciones estas son continuas. Son continuas. ¿Está bien? Entonces observen que aquí tenemos un producto cartesiano, o tenemos dos productos cartesianos. Y entonces para hablar de continuidad, si ustedes recuerdan sus cursos de topología, para hablar de continuidad, pues necesitamos darle topologías a estos, ¿no? Entonces aquí entendemos que esos dos, tanto el X cruz X como el K cruz X, están bajo la topología producto. Entonces aquí le voy a poner nota. En esta definición, las topologías para X cruz X y K cruz X son la topología producto, las topologías producto. Y nada más recuerden pues que un elemento de la topología producto, ¿no? Por ejemplo,
son del estilo un abierto acá, cruz un abierto acá, por ejemplo. Voy a poner aquí. Por ejemplo, si U y B son subconjunto de X abiertos, entonces U cruz B es un abierto en X cruz X. En X cruz X, ¿está bien? Entonces así se ven. Bueno, si ya estudian topología, pues estos conceptos seguro los conocen, topología abierto, que en realidad este concepto se vuelve significante cuando ustedes consideran pero ya un producto cartesiano arbitrario, ¿no? Ahí tiene otro estilo, que si en algún momento lo vamos a ocupar, se los recuerdo, ¿no? Pero entonces recuerden, cuando son una cantidad finita, por ejemplo 2, la topología producto es el producto de dos abiertos, uno en el primero y otro en el segundo. ¿Está bien? Bueno, entonces con esa topología estoy aquí escribiendo, estoy pensando esta definición de espacio vectorial topológico, ¿sí? Bueno, entonces pues vamos a ver algunos ejemplos. El ejemplo más clásico que ustedes conocen pues es simplemente el espacio normado. Todos los espacios normados en particular son espacios vectoriales topológicos. Entonces, ejemplos. Entonces, 1, pues cualquier espacio normado. Si X es un espacio normado, entonces es un espacio vectorial topológico. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, yo quisiera demostrar, por ejemplo, que la suma es continua. Entonces la suma es continua. ¿Cómo le daría yo para demostrar que la suma es continua? Pues la suma, si ustedes se dan cuenta, es una función que va de X cruz X y y cae en X. Pero recuerden que en espacios normados, en esta parte, en espacios normados, o una función entre dos espacios normados, entre dos espacios normados, vamos a ponerle F mayúscula o F minúscula para no confundirnos. F de un espacio normado X. Uy, espérenme. En Y es continua. Pues ¿qué? ¿Se acuerdan? Sí, solo sí. Sí, solo sí para toda sucesión. Vamos a ponerlo con las otras llaves para toda sucesión xn. Contenida en X tal que xn converge a x0. Con x0 también en X. Entonces f de xn converge a f de x0. Entonces acuérdense que cuando son funciones entre espacios normados, una función es continua, solo si es continua por sucesiones, se dice así, ¿no? En el contexto general no es cierto eso, sino necesitan escribir la continuidad, como ustedes se las enseñaron también, que imagen inversa de abiertos nos da un abierto acá. ¿Está bien? Y hay otras equivalencias que es continuidad por redes. Entonces, pero no me quiero meter en ese asunto ahorita porque pues, no lo vamos a ocupar tanto. Bueno, entonces es continua ¿por qué? Y aquí fíjense que al producto cartesiano le necesito dar una norma. Si X es normado, este es también normado. Entonces vamos a ponerle aquí mejor observación. Observación 1 si quieren. Observación 1. La observación 2 es que si X es normado,
es un espacio normado, entonces también el producto cartesiano consigo mismo. Entonces x cruz x es normado con la norma dada por la norma de una pareja. Vamos a poner la norma 1. Pues lo pueden calcular simplemente sacando la suma de las normas más la suma de la norma de y para todo x, o para todo x, y en x cruz x. ¿Está bien? Entonces, pues ya tendríamos todo para hablar de cantidad, preguntarnos la cantidad de la suma. ¿Está bien? Pero, si ustedes se dan cuenta, se deduce de la siguiente forma. Entonces, fíjense, si x0... bueno, vamos a poner mejor. En general, tenemos que si, ¿cómo le puedo poner? XY y ZW son cualesquiera dos puntos de x cruz x. Entonces pasa lo siguiente, fíjense. Entonces, la suma, ¿no? Entonces, cuando ustedes calculan la suma evaluados en estos puntos, en estos puntos, en estos dos, nos va a quedar lo siguiente. Entonces, en particular, x más y menos z más w. ¿Está bien? Pues esto lo pueden escribir como la norma de, al revés ahora, x menos z más y menos w. Lo pueden juntar así, de esta manera. Y si por la desigualdad del triángulo, pues esto nos queda que es menor o igual que la norma de x menos z más la norma de y menos w. Entonces de aquí se deduce la continuidad, ¿no? Porque de aquí, de esta desigualdad, esto es para todo punto x, y, z, w puntos acá. Entonces de aquí se deduce, no es difícil ver, se deduce que si xn, yn es una sucesión en x cruz x, ¿está bien? Tal que xn, yn converge a x0, otro punto en x cruz x. Entonces, si ustedes meten las sucesiones aquí, y aquí meten la suma de los x0 y y0, se va a dar cuenta que de aquí se puede deducir, de aquí se deduce que sí que está el que, entonces xn más yn converge a x0 más y0. Converge a x0 más y0. ¿Está bien? Cuando n, claramente, cuando n tiende a infinito. De hecho, aquí hay que trabajar un poco más porque ya no lo vamos a hacer, pero de aquí también hay que deducir que si tienen una sucesión de puntos en un producto cartesiano y estos son normados y las parejas convergen a x0, y0, entonces se puede demostrar que bajo esta norma, la norma de xn, más bien convergen por separado, xn converge a x0 y n converge a y0 si n tiende a infinito. ¿Está bien? Entonces todo eso hay que usar para probar exactamente que la suma es continua. Pero todo se deduce básicamente de esta desigualdad, ¿sí? Entonces no es complicado probar que en este caso la suma, pues sí es una función continua. Y también el producto es continuo.
producto por escalar es continuo y es una cuenta similar. Ya no vamos a hacer tan explícito como ahorita, porque de nueva cuenta, si ustedes tienen, si yo tengo, ¿cómo va la demostración? Si yo tengo lambda x y mu z elementos en, bueno, vamos a poner así, elementos de K cruz X, ¿sí? Entonces se cumple la siguiente desigualdad, fíjense. Entonces, la norma de lambda por X, que sería la función producto por escalar evaluada en este punto, menos la norma, la función producto por escalar evaluada en este punto, mu z, sería mu por z. ¿Cómo le hago? Pues esto es menor o igual. Lo que tengo que hacerlo es cruzado. Por ejemplo, puedo sumar y restar lambda por z. Está bien, en productos cruzados. Esto siempre se ocupa cuando quieren demostrar que hay convergencia o continuidad de funciones que están así como con producto. Aquí me faltó. Vamos a ponerlo bien ahorita por lo mientras, ¿no? Entonces esto es menor o igual que la norma de lambda x menos, y aquí le voy a poner lambda z, más lambda por z menos mu por z. Entonces, ¿de aquí qué se deduce? Pues aquí se deduce que si este lo factorizan en lambda de aquí, lo sacan y nos queda la norma de x menos z. Aquí factorizan el z, pero les van a quedar los escalares. Pero como los escalares se pueden medir en su módulo o en su valor absoluto, nos queda así por la norma de z. Y entonces aquí se deduce igual. De aquí, o de lo anterior, o de esta desigualdad, se deduce que, ¿no? Si lambda n, xn es una sucesión en K cruz X y lambda 0 punto x0 es otro punto en K cruz X, tal que lambda n, xn converge, está muy larga la fecha, converge a lambda 0, x0, ¿no? Bueno, aquí también, aquí en particular tendríamos que lambda n converge a lambda 0, y esto es cuando n se va a infinito, ¿está bien? Y xn por separado converge a x0. Converge a x0. Entonces tenemos de aquí, de esta desigualdad de arriba se puede deducir que si estos son puntos acá que cumplen que lambda n xn converge a lambda 0 por x0, entonces se puede deducir que lambda n por xn converge a lambda 0 por x0. Entonces el producto por escalar también es una función continua en espacios normales. Sí, a lo mejor tendría que ser más explícito en hacer estas demostraciones, pero pues esas ya se las dejo a ustedes como tarea moral, ¿no? Que traten de demostrar formalmente pues todas esas, ¿no? Entonces, este es nuestro primer ejemplo. Un ejemplo que ustedes conocen bien de sus cursos de análisis 1, los espacios donde está definida una norma en particular son espacios vectoriales. Entonces, vamos construyendo algo así. Aquí hay un conjunto muy grande que son los espacios vectoriales, y por ahí un caso especial son los espacios normados. ¿Está bien? Y lo que queremos ver, pues, que hay más acá, ¿no? Ejemplos que a lo mejor ya no son espacios normados, pero siguen siendo espacios vectoriales. Entonces, el ejemplo clásico de uno de este estilo, donde ya empieza a ser un poco más interesante la teoría, más allá de los casos que ustedes vieron de los espacios normados, donde aquí hay una norma, que es todo análisis 1, tal vez análisis 2, análisis 3, es el siguiente. Entonces, fíjense,
Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ponerle aquí 1. Vamos a subrayarlo para que se vea 1. Y otro ejemplo sería 2. 2. Entonces acá, fíjense. Este es un espacio grande y es muy trabajado y es muy interesante. Y se le puede sacar muchas propiedades. Es si omega es un subconjunto de Rn. Es abierto no vacío. Abierto no vacío. Definimos C de omega como las funciones que van de omega de omega en R, tal que f es continua. Tal que f es continua y claramente pues continua en omega. ¿Está bien? Entonces las funciones real valuadas con este dominio un subconjunto abierto, este es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial hasta el momento con las operaciones usuales de funciones. Usuales de funciones, ¿no? Las anoto acá, pero supongo que ya las conocen, ¿no? Es si f y g están acá y lambda es un escalar, ¿cuáles son las operaciones usuales? Pues f más g va a ser una función también de omega en R dada por f más g de x, pues es f de x más g de x. Por eso es importante aquí que en nuestro codominio pueda yo sumar, ¿no? En particular un campo, o sea, es muy fuerte, pero ahí se puede sumar. Entonces, estas las operaciones usuales de funciones. La multiplicación por escalar también es una función dada por lambda por f de x es igual a lambda por f de x. Aquí se me olvidó. Para todo x en omega. Y aquí también para todo x en omega. Ahí está. Entonces, estas claramente son continuas. Son f más g. O es claro. Vamos a ponerle así. A ver, espérenme. Coma. Punto y coma. Es claro que f más g es una función continua y lambda por f también es una función continua. Entonces son operaciones bien definidas. Entonces pues se puede probar que es un espacio vectorial. Ya eso pues obviamente pues no lo vamos a hacer, eso no es de otro curso. Pero entonces, ¿qué topología le podemos dar a este espacio? Bueno, entonces a C de omega se le puede dar la topología compacto abierto. A C de omega se le puede definir la topología compacto abierta. Compacto abierta. ¿Cómo se define esto? Esto se ve en un curso de topología donde estudien solamente espacios de funciones, pero no nos vamos a clavar pues tanto en el estudio de los espacios de funciones propiamente, porque esto da para todo un tema, tal vez todo un curso para estudiar espacios de funciones continuas. Entonces, ¿cuál es la topología compacta abierta? Dada de la siguiente manera. Dada por, entonces fíjense, tomen K subconjunto de omega. ¿Está bien? O sea, hagan de cuenta que aquí tienen, en R2 supongan, que aquí tienen su conjunto abierto
¿no? Bueno, bien. ¿No? Por ahí que se rellenen bien las orillas para que no quede tantos huecos. Bueno, supongo que este es su conjunto abierto. Y entonces agarran un K subconjunto compacto. Este es omega. ¿Está bien? Entonces agarran K compacto. Entonces, sea K subconjunto de omega compacto. ¿Está bien? Y U subconjunto de R abierto. Por ejemplo, un intervalo. Lo pueden pensar así. Un intervalo abierto. Abierto, ¿no? Entonces, este es mi omega. Y por aquí agarro una función que cae en R. Y aquí pues agarro un abierto. Digamos uno por acá. Este es un U. ¿Está bien? Entonces agarro un compacto en omega y un abierto en R, en el codominio. Entonces acá subconjunto de omega compacto. Yo subconjunto de R. Entonces definimos. Fíjense, el siguiente conjunto. El B, que depende del K que escogí compacto. Y depende del U subconjunto de R. El B de K, U. Como las funciones continuas en omega, tales que cuando le aplican la función acá, o sea, obtienen la imagen de K bajo F, esta se queda contenida en U. ¿Está bien? Entonces imagínense que por ahí, en los B de K, U, pues está definido como lo pusimos ahí. Ahí van a meter a todas las funciones, todas, de tal manera que cuando la función f le apliquen el conjunto U. Perdón. Perdón. Aquí van a ir todas las funciones de tal manera que cuando le apliquen f al conjunto K, cae. Vamos a pintarlo de rojo para que se vean. ¿Qué funciones van a estar en ese conjunto B de K, U que definí? Son las funciones que cuando le apliquen la función K, cae su imagen, cae dentro de este f de K, de ese abierto U. ¿Está bien? Entonces, todas las funciones que hagan eso para ese abierto U y ese K fijo, ahí las meten. Entonces, y esto lo hacen para cada K compacto y cada U. Entonces, de aquí vamos a tener, o se puede demostrar, se puede probar que lo siguiente, fíjense. Si yo junto intersecciones finitas de elementos de este estilo, yo tengo la familia de todas las posibles intersecciones finitas, KI sobre I igual a 1 hasta N, tal que KI es un conjunto de mega compacto, UI subconjunto de R abierto, y aquí lo importante es que N está en N, o sea, agarro con intersección finita de abiertos BK de este estilo. ¿Está bien? Cualquier intersección finita de abiertos que dependen de un compacto y de un abierto en R. ¿Sí? Entonces se puede probar que estas intersecciones finitas forman una base para una topología. Forman una base para una topología o para alguna topología. Vamos a ponerle para una topología sobre el espacio de funciones continuas C de omega. ¿Está bien? ¿Qué es una base? Este tema se los dejo que lo investiguen. ¿Sí? Es algo, pueden pensar, por ejemplo, en las bolas centradas, no, en general las bolas en un espacio métrico o en un espacio normal. Las bolas cumplen con ser una base, lo que eso quiere decir. ¿Y por qué es importante? Porque las bases nos generan una topología. ¿Está bien? Eso es un tema de topología que pueden buscar en sus cursos de topología o en algún libro.
y se van a dar cuenta que pues no es tan complicada la demostración. Entonces forman una base para una topología sobre C de omega. Bueno, no le voy a poner tantas líneas mejor. La topología generada por esta base se le conoce como la topología compacto abierta. La topología generada por esta base se le conoce como la topología compacto, vamos a poner mejor abajo, compacto abierta. Está bien, y la voy a subrayar para que la tengan ahí, ¿sí? Y entonces ya tengo un espacio vectorial, las funciones continuas, ya le definí la topología, y lo que quisiéramos ver es que es un nuevo ejemplo de espacio vectorial topológico. ¿Está bien? Bueno, otra cosa que nos vamos a demostrar es que de hecho esto es todavía más particular, porque bajo este caso de la topología compacto abierta, la topología es metrizable. ¿Qué quiere decir eso? Que viene su topología inducida por una métrica. ¿Está bien? Y eso es muy importante porque entonces, ¿cómo se ve la convergencia ahí? Muchas veces lo que se quiere estudiar son convergencias. La convergencia se trabaja con sucesiones. Al ser metrizable este espacio, con esta topología se trabaja la convergencia con sucesiones, y la convergencia de sucesiones de funciones es muy fácil. ¿Por qué? Fíjense, se puede probar que en este caso la topología compacto abierta es metrizable. ¿Sí? Si tienen dudas, investiguen en un libro. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente es que la topología, lo voy a poner aquí mejor, es decir, la topología está generada por alguna métrica. La topología está generada por alguna métrica. ¿Está bien? Eso se puede probar. Se puede probar que la topología compacto abierta es metrizable. Y además, lo importante, entonces puedo hablar de convergencia de sucesiones. Todo se caracteriza continuidad, cerradura, todo se caracteriza mediante convergencia de sucesiones. Y una sucesión Fn, subconjunto de C de omega, converge a otra sucesión F, C de omega, en C de omega sí, solo sí, y aquí viene lo importante, sí y solo sí, Fn converge uniformemente a F, sí, en todos los subconjuntos compactos para cada K, o vamos a poner así mejor, converge uniformemente ¿en dónde? En K, donde K es un subconjunto de omega compacto. ¿Sí? Entonces, una sucesión de funciones converge en la topología compacto abierta si solo si converge de manera uniforme sobre cualquier subconjunto compacto. Mejor vamos a escribirlo así. Es decir, Fn converge con la topología compacto abierta. Ay, no le puse. Entonces, espérame.
converge a F con la topología compacto abierta. Con la topología compacto abierta. Si y solo si Fn converge, sí, solo si para cada K subconjunto de omega compacto se tiene que Fn converge de manera uniforme, converge de manera uniforme a F sobre K. Y esa es la importante. Esta es la que vamos a trabajar todo el tiempo, y esta es la que se trabaja cuando ustedes quieren estudiar al espacio de funciones continuas definidas en un abierto como espacio vectorial topológico. Entonces es muy fácil, porque si ustedes quieren ver que una asociación converge a otro con esta topología, a otra función, una asociación de funciones converge a otra función, tienen que ver simplemente que se converge en cualquier subconjunto compacto. Es decir, aquí agarran un compacto K y ven que la convergencia uniforme se da sobre este. Luego agarran otro compacto K. Entonces otro K' y tienen que ver que la que la asociación de funciones converge uniformemente en ese compacto K'. Y así para todos. ¿Sí? Entonces, por eso es muy manejable la topología compacta abierta, porque pues viene de algo que ya conocemos, que es la convergencia uniforme. Entonces, dado que hay convergencia uniforme y nosotros sabemos que las operaciones de suma y producto se respetan bajo convergencia uniforme sobre compactos, eso es importante. Entonces de aquí nos va a salir que este es un ejemplo de espacio vectorial. Entonces, por tanto, no es difícil probar que, fíjense, si Fn, vamos a ponerle F, cumplen que Fn converge uniformemente, vamos a ponerle así, cumplen que para todo K, subconjunto de omega compacto, y Fn, si solo si cumple que para cada K subconjunto de omega compacto, Fn converge uniformemente a F en K, y Gn, G cumple igual, cumple que para todo K subconjunto de omega compacto, Gn converge uniformemente, Gn converge uniformemente a G en K. O sea, son dos sucesiones que convergen a sus respectivos puntos en la topología compacto abierta, ¿no? Pero espérenme, estas son sucesiones en C de omega, en C de omega, esto se me olvidó ponerle, y esta también es una sucesión en C de omega, ¿está bien? Entonces, si tengo yo dos sucesiones que pasa esto, entonces, dos cosas, Fn más Gn, por las propiedades de convergencia uniforme, converge uniformemente a F más G en K. Entonces, para todo, vamos a poner así, entonces, para todo K subconjunto de omega compacto, Fn más Gn converge uniformemente a F más G en K. Y si lambda es un escalar, en este caso real, eso no lo puse, pero aquí estamos considerando a este sobre un espacio vectorial, es un espacio vectorial sobre R, entonces déjenlo pongo acá,
sobre R. Esto es importante, ¿sí? Sobre R. Entonces, también si lambda es un escalar, entonces, para todo K, subconjunto de omega compacto, lambda por Fn converge. Ah, no, perdón, pero aquí es una sucesión de escalares. O sea, quiero demostrar que el producto es continuo. El producto por escalar. Entonces, también se puede demostrar que si lambda n es una sucesión de escalares tales que lambda n convergen a lambda 0, y este también es otro número real, entonces se puede demostrar que para todo K subconjunto de omega compacto, lambda n por Fn convergen también a lambda por F, pero de manera uniforme en K. Entonces, esto lo pueden hacer, digamos que esto es de convergencia uniforme, de esos cursos de análisis 2, se puede decir, análisis 1, donde ve convergencia uniforme. Entonces, con todo eso, entonces, las funciones continuas definidas en omega, con estas operaciones de suma y producto, es un espacio vectorial topológico con la topología compacto abierta. Y entonces ya tenemos un primer ejemplo de espacios vectoriales topológicos, ¿sí? Y entonces pues ya podemos pues ver que sí hay, ¿no? Si tiene chiste trabajar este concepto en general, porque pues sale este espacio. En la siguiente sesión mencionamos algunos otros ejemplos y empezamos ya a probar propiedades de los espacios vectoriales topológicos. ¿Está bien? Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video. Bye.